Saludos, estimadas y estimados visitantes. Mi nombre es Toño y a veces soy profesor, músico rockero y en esta oportunidad una persona que documenta sus viajes. Los invito a acompañarme en esta experiencia de viaje por mi canal de YouTube ¿Qué ver y hacer? No olvides darle like a este video y suscribirte para estar atenta o atento a más trabajos como este. ¿Te has preguntado alguna vez el por qué no podemos recordar alguna palabra específica sabiendo que la conocemos? Recurriendo al típico "lo tengo en la punta de la lengua". ¿Y por qué nos equivocamos, hasta con vergüenza, al hablar o al leer? No. Bueno, sí. Saludos. En esta oportunidad, como docente, les presento un acercamiento al pensamiento de Sigmund Freud en torno al texto Psicopatología de la vida cotidiana. Un texto que nos lleva a analizar de manera práctica y científica el rol del inconsciente frente a muchas acciones que tendemos a restar valor dentro del cotidiano. Para hablar sobre las psicopatologías de la vida cotidiana, debemos referirnos, en primer lugar, a lo que Freud denomina amnesia infantil, la cual hace referencia a los recuerdos correspondientes a los primeros años de nuestra vida, que, generalmente, no ha sido objeto de preocupación dentro de la vida adulta. Claro, porque si nos preguntamos a qué edad corresponde nuestro primer recuerdo, podríamos dar una cierta respuesta. Que en algunos casos puede costar bastante, y que luego de dar un aproximado, no nos cuestionamos el hecho de no haber dado una respuesta certera sobre ello. En efecto, no nos preocupamos por el olvido de tales procesos psíquicos, cosa que deberíamos hacerlo, pues tales recuerdos no desaparecen sin dejar huella en el desarrollo de las personas. Es más, terminan siendo una influencia determinante sobre el futuro carácter de la persona. En concreto, Freud sostiene que este olvido nos da la clave para la comprensión de aquellas amnesias que se encuentran en la base de todo síntoma neurótico del individuo. En este sentido, Sigmund Freud sostiene que se debe partir de la base que los recuerdos infantiles no poseen garantía de exactitud al tener imágenes falseadas, incompletas o desplazadas temporal y espacialmente. Características que las atribuye a la influencia de poderosas fuerzas correspondientes a una época posterior de la vida del sujeto que han moldeado la capacidad de ser evocadas, dificultando nuestro acceso. Claro, porque si nos ponemos a pensar cómo debería ser un recuerdo, este debería ser en primera persona. Es decir, deberíamos evocar en nuestra memoria objetos o personas externas que participan de tal secuencia lógica de acontecimientos. Y no verse actuando dentro del recuerdo. Es decir, evocar imágenes del pasado tal como si estuviésemos viendo una película de nosotros mismos. Exactamente, y esto deja de manifiesto que se debe considerar que la facultad de evocar los recuerdos infantiles por parte de los adultos funciona de manera visual, pero no dirigidos hacia las impresiones exteriores, sino más bien hacia sí mismo, como tercera persona, es decir, nos vemos en los recuerdos, dejando claro que en realidad no se evocan los recuerdos infantiles, sino más bien recuerdos encubridores. Una serie de desplazamientos que tienen prácticamente la misma estructura que los olvidos y equivocaciones que analizaremos a continuación. Sigmund Freud analiza el olvido temporal o recuerdo erróneo de conceptos o nombres no como un capricho cualquiera de nuestro cerebro, sino más bien como una falla de una función psíquica que puede ser perfectamente rastreada. En concreto, sostiene que el olvido no es casual, sino que siempre tiene un motivo. Pues bien, Freud sostiene que cuando sucede esto, concretamente dentro de una conversación, juega en nuestra psiquis una doble condición en una misma instancia, la cual es una serie de combinaciones que se relacionan a cambios bruscos de tema relacionados con lo que se habla, sumado a represiones de ideas sobre lo mismo que se habla. En otras palabras, cuando hablamos sobre algo, sabemos que hay ciertas cosas que no podemos decir,
reprimiendo tales nombres o conceptos que al cambiar de tema de conversación siguen siendo reprimidos y relacionados al nuevo tema, haciendo que no salga la palabra o asociándola a un concepto erróneo. En concreto, Freud sostiene que las condicionantes de olvidos de nombres, acompañado del recurso erróneo, son las siguientes. Primero, una determinada disposición para el olvido del nombre de que se trate. Segundo, un proceso represivo llevado a cabo poco tiempo antes. Y tercero, la posibilidad de una asociación externa entre el nombre que se olvida y el elemento anteriormente reprimido. Toño, a esto le podríamos sumar la perturbación de un pensamiento por la contradicción interna proveniente de lo reprimido, que para Freud se hace evidente en el caso del olvido de las palabras extranjeras. Bajo esta misma lógica, Freud sostiene que en ocasiones podemos olvidar una serie de palabras conectadas entre sí, como puede ser el olvido de algún texto memorizado o, llevando el tema a nuestros días, alguna canción que nos guste. Pues bien, esto sucede porque asociamos las palabras a situaciones personales que nos provocan cierto rechazo, olvidando o reemplazando las palabras originales por anhelos o deseos reprimidos en nosotros. ¡Brígida! Con ello, en estos casos, el fallo se convierte en una función útil. En concreto, lo olvidado, deformado o sustituido entra en conexión por un camino asociativo cualquiera con un contenido psíquico inconsciente, del que parte aquella influencia que se manifiesta en forma de olvido. Así, al mecanismo de olvido de nombres o su desaparición temporal de la memoria consiste en la perturbación de la reproducción deseada del nombre por una serie de ideas ajenas a él e inconscientes por el momento. En este sentido, debemos sostener que entre los complejos perturbadores se distinguen por su mayor eficacia los pertenecientes a la autorreferencia, sean estos complejos familiares, personales o profesionales, dejando de manifiesto que entre los motivos de esta perturbación resalta la intención de evitar que el recuerdo despierte una sensación penosa o desagradable. Ahora, Freud no solo se queda con el análisis de este tipo de olvidos, ya que también nos habla sobre el olvido de impresiones y propósitos. Seamos sinceros, ¿a quién no se le ha olvidado lo que iban a buscar en algún lugar específico de su casa? Pues bien, partamos del hecho de que el olvido es un proceso espontáneo, al que se puede atribuir un determinado curso temporal, caracterizado por una gran cantidad de factores que determinan la selección de impresiones existentes en nuestra memoria que escapan a nuestro conocimiento, pero que en realidad tiene su fuente en el disgusto. De esta manera, nos deja claro que la falta de atención no basta por sí sola para explicar nuestros fallos al respecto. Por ello, en torno al olvido de propósitos o intenciones, Freud nos dice que un propósito es un impulso a la acción que ha sido ya aprobado, pero cuya ejecución ha quedado aplazada hasta el momento propicio para llevarla a cabo. Entonces, la modificación inmediata de los motivos explica su olvido temporal, tal como lo vimos en la pequeña recreación. Ahora, los olvidos de esta índole también pueden ser en un lapso largo de tiempo, como el olvido del pago de alguna cuenta tras el malestar de quedar con poco dinero recién pagado, el olvido de la celebración de alguna fecha o reunión importante debido a... En fin, saquen sus propias conclusiones. Pues, ¿qué queda en evidencia? Que en los propósitos menos importantes se hallan deseos contradictorios que se transfieren al propósito desde otro lugar. Después de haberse establecido entre el último y el contenido del propósito una asociación exterior, manifestando lo que denomina formación de falsos propósitos, es decir, aplazar un compromiso o un propósito sabiendo que no lo harás.
Y por otra parte, que los propósitos más importantes caen en el olvido cuando se alzan contra ellos. Oscuros motivos. En relación a las tan famosas, molestas y a veces divertidas equivocaciones, Sigmund Freud nos presenta el caso particular del lapsus linguae, entendido como equivocaciones orales, el cual posee prácticamente la misma estructura del recuerdo encubridor, siendo en este caso un nombre o palabra sustitutiva. Al respecto, Freud sostiene que la perturbación del discurso que se manifiesta en forma de equivocación oral puede ser causada, en principio, por la influencia de otros componentes del mismo discurso, como lo puede ser un sonido anticipado, una frase o su contexto con un segundo sentido diferente al cual se desea emplear. Otro caso que induce al lapsus linguae es la influencia exterior a la palabra, frase o contexto ejercida por elementos que no se tienen intención de expresar y de cuyo estímulo nos damos cuenta una vez producida la perturbación. En concordancia a esto, Freud nos habla del eco, entendido como imagen verbal flotante muy cercanas a la conciencia, es decir, como elementos retrasados de un proceso oral recientemente terminado. En definitiva, lo que permite analizar este tipo de perturbación del lenguaje es llegar a ver con claridad los pensamientos que ocupaban al sujeto al momento de cometer dicho error. Es así que Freud sostiene que constantemente su labor ha sido extraer un contenido psíquico que, aunque se esfuerce por ocultarse, no puede dejar de traicionarse a sí mismo, revelándose involuntariamente de muchas maneras diferentes, siendo en estos casos en discursos en apariencia casuales, en la lectura o bien en la escritura. Freud sostiene que las equivocaciones verbales a las que podemos estar expuestos no solo se restringen al lenguaje propiamente tal, sino que también se hacen presentes en nuestras funciones motoras, es decir, en nuestras diversas actividades. Pues bien, de ella podemos analizar dos grandes grupos que son los actos de término erróneo, es decir, todos los casos en los cuales el efecto es fallido, y los actos sintomáticos y casuales, es decir, toda acción que aparece inadecuada a su fin. Dentro de estos actos de término erróneo encontramos el denominado acto fallido, el cual se define como una representación simbólica de un pensamiento definido, pero no aceptado conscientemente como serio. Cabe mencionar que uno de los fundamentos de los actos fallidos es establecer que dichos actos están íntimamente enlazados al pasado del sujeto, apareciendo al mismo tiempo en estrecha relación con su situación presente. En este sentido, tomaré como ejemplo algo que me dijeron muchas veces mis estudiantes, cosa que en principio me parecía muy extraño, pero generación tras generación me hizo ver que parece que fuese algo muy recurrente. Bueno, la cosa que me comentaban es que una vez terminado de tomar su yogur, lanzaban la cuchara al basurero y no el pote. En fin, así también nos dice que todo movimiento torpe en apariencia encubre una razón inconfesada. Y en este caso, Freud da el ejemplo de la torpeza de romper cosas, que dentro del ejemplo que él entrega en su texto, no se debía simplemente a una torpeza, sino que se debía concretamente a cambiar el objeto por otro distinto, por renovarlo, pero de manera inconsciente. En otras ocasiones, tal como lo dijeron Belén y Catalina, tiene que ver con el pasado, es decir, con quién relacionamos simbólicamente tal objeto. Oh, Dios, no. Saquen sus propias conclusiones. Ahora, cuando hablamos de actos sintomáticos y casuales, Freud nos dice que estos no necesitan de una intención consciente como excusa para manifestarse. Surgen con una absoluta independencia y son aceptados naturalmente, porque no se sospecha de ellos finalidad ni intención alguna.
En concreto, cuando hablamos de los actos sintomáticos y casuales, lo hacemos en torno a aquellos actos que pasan inadvertidos, sin despertar extrañeza y al producir efectos insignificantes. Por tal razón, llamaremos actos sintomáticos a aquellos actos que ni el mismo actor sospecha que existen en él o en ella, y que de conocerlo no habría de comunicar a los demás. En relación a esto, leo el siguiente caso expuesto por Sigmund Freud en su libro. Una joven casada me relató durante una sesión de tratamiento psicoanalítico, en la cual debía ir diciendo con libertad todo lo que fuera acudiendo a su mente, que el día anterior, al arreglarse las uñas, se había herido la carne al querer empujar la cutícula de la uña para hacerla desaparecer en la raíz de la misma. Este hecho es tan poco interesante que asombra que el sujeto lo recuerde y lo mencione, induciendo por lo mismo a sospechar que se trate de un acto sintomático. ¡Oh, Dios, no! El dedo que sufrió el pequeñísimo accidente fue el anular, dedo en el cual se acostumbraba a llevar el anillo de matrimonio. Y, además, ello sucedió en el día de aniversario de la boda de mi cliente, lo cual da a la herida de la fina cutícula una significación bien definida y fácil de advertir. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Al mismo tiempo, me relató también la paciente un sueño que había tenido y que aludía a la torpeza de su marido y a su propia anestesia como mujer. Mas, ¿por qué fue en el anular de la mano izquierda en el que se hirió, siendo que en el de la mano derecha es donde se lleva el anillo del matrimonio? Su marido era doctor en Derecho, y siendo ella muchacha, había sentido un secreto amor hacia un médico al que le sobrenombraban, en broma, doctor en izquierdo. También el término matrimonio de la mano izquierda tiene una determinada significación. ¡Brígida! Ahora, un ejemplo claro de un acto casual son los famosos tics de las personas, como tomarse regularmente el pelo, jugar con las monedas en los bolsillos, hacer un dibujo con un lápiz a nuestro alcance, jugueteo con alguna parte de nuestra vestimenta, entre muchas otras más. Cosas de las que no nos damos cuenta ya que los consideramos regulares, habituales o aislados. Pero como ya sabemos, algo oculta en el inconsciente. En resumen, para Freud, donde hay un error, siempre hay una represión o una desfiguración de la verdad. Es decir, se deja de manifiesto que se presenta un error inadvertido como sustituto de una ocultación o represión intencionada. Ahora, existen errores por desconocimiento, claramente, pero son los menos. Pues bien, Sigmund Freud nos muestra que, bajo el rigor de la investigación psicoanalítica, ciertas insuficiencias en nuestro funcionamiento psíquico y ciertos actos aparentemente inintencionados se muestran determinados por motivos desconocidos a la conciencia, a las cuales respondemos o consideramos como algo dentro de lo normal, que es algo momentáneo, ya que sabemos que lo podemos ejecutar perfectamente bien en otro contexto, y que es producto de la inatención o casualidad. Nos vemos en un próximo video.